Bien, podemos hacer una oración y entramos en la palabra. Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad, una mañana más, de estar aquí en tu presencia, de haberte podido honrar a ti con nuestra alabanza. Y ahora nos preparamos en nuestros corazones para recibir de ti. Señor, pon más de tu palabra, de tu sabiduría, de tu poder en nuestras vidas, para que podamos servirte mejor, para que te podamos conocer más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Existe un término en psicología que seguro que todos habéis escuchado, que es resiliencia. Es una palabra rara, ¿verdad? No la usamos mucho y de hecho nos cuesta usarla porque no sabemos si nos hemos comido una I o una E. Es una palabra un poco difícil, resiliencia. Pero tiene un trasfondo muy importante, que es la capacidad que podemos adquirir los seres humanos para afrontar las adversidades de manera no solo que no nos afecten, sino que les podamos sacar rendimiento, es decir, que funcionen para nuestro bien. El apóstol Pablo, como sabemos por el Nuevo Testamento, fue un apóstol muy dedicado, pero también muy sufriente. Las cosas que él sufrió, a ninguno de nosotros nos gustaría padecerlas. Porque ¿a quién le gusta ser apedreado y dejado por muerto? A nadie, ¿verdad? Sin embargo, Pablo pasó por eso. En un momento determinado, se revolvieron contra él, lo apedrearon y dejaron de apedrearlo porque pensaban que ya estaba muerto. También sufrió 3 veces naufragios. Yo no sé si tú has viajado en barco y te has adentrado en alta mar, pero es un poco impresionante cuando te ves en medio del océano o en medio del mar y no hay nada a lo que agarrarse, no hay tierra a tu alrededor, solo hay agua y sabes que es profunda. ¿Qué pasará si el barco se hunde? ¿A alguien le gusta el deporte ese? ¿A alguien le gusta estar en esa circunstancia? Creo que nadie, ¿verdad? De hecho, nos infunde temor, como mínimo respeto, ¿verdad? Pero Pablo estuvo en esa situación 3 veces en su vida. Y como él dice, se pasó un día entero y una noche entera nadando para sobrevivir. Así que imagínate, alguien me diría, este hombre tenía mala suerte, porque que te pase una vez, pues ya es difícil, pero que te pase 3 veces. ¿Sabes? A veces las circunstancias nos sorprenden y nos vemos en situaciones que no esperábamos o que por lo menos esperábamos que no nos pasaran, pero nos pueden pasar. ¿Sabes? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, como encontramos en el Evangelio, Mateo 10, por ejemplo, que hizo una elección de sus discípulos para tener un equipo con él y escogió a 12. No esperó a que le pasaran dificultades, se las provocó. ¿Sabes? La vida cristiana es una vida de entrenamiento, es una escuela, lo hemos dicho muchas veces. Se supone que tengamos que aprender ciertas cosas básicas en la vida. Pablo había escrito esta frase que seguramente conocerás, que está en Romanos 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, cuando pensamos en esa escritura, tendemos a pensar en positivo.
Todas las cosas quiere decir todo lo bueno que me pasa. Todo lo bueno me ayudará a bien. Pero no funciona así, no siempre. Hay muchas cosas que tú consideras buenas que te hicieron mal en tu vida y tomaste decisiones equivocadas porque pensabas que aquello era bueno para ti. Quizá porque lo disfrutabas, quizá porque te interesaba en ese momento. Por alguna otra razón, hay cosas que son supuestamente buenas, pero se vuelven malas para nosotros. Y por el contrario, hay cosas que nos parecen malas, que no les damos la bienvenida y que mira por dónde se vuelven buenas. ¿A qué niño le gusta que le disciplinen? A ninguno. A menos que no se dé muy bien cuenta de qué está pasando. Un niño muy pequeño lo toma todo a juego, ¿verdad? Y puede pasar que el niño se lo tome a juego e incluso te pida que le castigues, porque para él es jugar a algo, ¿verdad? Pero en realidad, tan pronto como se dan cuenta de que supone restricciones, sufrimiento, abnegación o negación de aquello que quieren hacer, entonces se acabó la fiesta, comienza el sufrimiento. Pero ¿es bueno para el niño o no es bueno para el niño? ¿O es mejor dejar que haga lo que quiera, que se salga siempre con la suya, que tenga lo que le apetezca? ¿Es mejor eso? No. Sin duda que no. Lo mejor es enseñarle que hay cosas que le convienen y cosas que no le convienen. Así que cuando analizamos la vida de Pablo y las palabras de Jesús a sus discípulos, tenemos que verlo también con esa perspectiva. ¿Por qué diría Jesús a los discípulos: cuando vayáis por los pueblos, por las aldeas, por las ciudades, predicando el Evangelio, no llevéis nada, ni un bocadillo, no llevéis dinero, no llevéis bolso, no llevéis nada de nada? Después les explicó, por una razón muy sencilla, porque el obrero es digno de su salario. ¿Quién les iba a pagar? Así que esas palabras, en principio, podrían suponer un cierto temor. Bueno, vamos a ir andando, nos va a entrar hambre, y si no llevamos algo para comer, ¿qué nos echaremos a la boca? ¿Por qué diría Jesús a los discípulos cosas así, órdenes así? ¿Por qué Jesús diría a los discípulos que tenían que renunciar a todo? Escucha, cuando hablamos de renunciar a todo, a veces lo podemos comparar quizá con un pobre que ha venido pidiendo un pedigüeño, ha venido porque tiene necesidad. Quizá no tenga para comer ese día o quizá tenga cualquier otra circunstancia que necesita dinero para suplirla. Y entonces te pide, te extiende la mano y te pide. Quizá en ese momento tengas muy poco y te estés pensando si le puedes dar algo, si le puedes compartir de lo poco que tienes. Y entonces vas y tomas la decisión de que tengas lo que tengas, se lo vas a dar. A veces esos gestos son aquellos que pensamos que significa renunciar a lo que uno tiene. Pero en realidad Jesús no se refería a eso. Jesús se refería a renunciar a todo, incluida la casa, incluida la familia, incluido el trabajo.
Todo era todo. Estas cosas no se predican mucho en la iglesia. Pero no es exactamente bueno para la vida cristiana no considerarlo. Porque, ¿qué pasa si nos vemos en una situación que por nuestra fe tuviéramos que hacerlo? Salir sin nada. Por ejemplo, si hay persecución. Y tener que dejar atrás todo. Casa, dinero, víveres, ropa, y no tener nada. Y tener que avanzar hacia un sitio que quizá ni siquiera sepas si llegarás, con lo puesto, sin nada. ¿Te has visto en esa situación alguna vez? Jesús lo hizo adrede. Jesús les dijo a los discípulos, es más allá de eso, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En otras palabras, si no aprendes a confiar plenamente en Dios, no vas a aguantar mucho, no vas a tener suficiente resistencia, no vas a tener resiliencia. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todos conocemos esa historia, lo hemos leído en la palabra, lo hemos visto en películas, hemos escuchado predicaciones al respecto, ¿verdad? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Habían sido esclavos muchos años, algunos siglos, de esclavitud. La cosa fue poco a poco. Empezó con una subida de impuestos, después continuó con escasez de materiales, escasez de alimentos, y finalmente se quedaron como esclavos. Muchos años de esclavitud. La buena noticia era que Dios les estaba enviando un libertador, a alguien que les sacara de ahí, y que Dios mismo se iba a involucrar para que salieran. Pero no les estaba esperando un avión para llevarles a la tierra prometida. No les estaba esperando un barco o muchos barcos que los condujeran directamente a Israel. ¿No? Tenían que atravesar el desierto. Tenían que caminar durante muchos días. Y cada noche tenían que abrir sus tiendas, sus carpas, para poder descansar. Y por la mañana tenían que plegarlas y seguir caminando. Y algunas veces se encontraron con que el agua se había agotado, o el alimento, o las ganas de andar. A más de uno, pues se le habría entrado una piedra en la sandalia o en el zapato, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasa cuando caminas tanto tiempo? Pues te suelen doler los pies, te salen ampollas. Un día tras otro, día, noche, día, noche. ¿Por qué permitió Dios eso? ¿Por qué Jesús dio órdenes tan estrictas a los discípulos? ¿Y por qué Moisés tuvo que llevarles a través del desierto? ¿Por qué Dios no proveyó un medio más rápido? ¿Dios lo podía haber hecho o no? ¿Podía haber traído Dios unos cuantos barcos? No digo aviones, porque no existían, pero barcos sí. ¿No podía haberlos llevado por el camino más rápido? Lo podría haber hecho, pero no lo hizo.
No lo hizo por la misma razón que Jesús, desde el principio, enseñó a los discípulos la importancia de la resistencia. ¿Sabes? Hay una diferencia entre resistencia y resiliencia. La resistencia es la capacidad que uno tiene de aguantar algo difícil de llevar. Puede ser un peso, puede ser una carga, puede ser un problema, puede ser una dificultad. Algo que se está pasando y que te está cargando, pero tú eres resistente y sigues adelante en esa situación. Continúas a pesar de la carga y te estás haciendo resistente. La resiliencia tiene otra connotación que va más allá de eso. Es cuando eres capaz de ver el lado bueno y hacerlo con gusto. Porque tú puedes hacerte resistente, pero quejándote. Tú puedes hacerte fuerte, pero eso no significa que lo hagas con agrado. Y ese fue el problema de Israel. Dios tenía que atravesarles por el desierto para comprobar no solo el grado de resistencia, sino el grado de agradecimiento. ¿Por qué enseguida comenzaron a quejarse? ¿Por qué nos has traído al desierto donde no hay agua y ahora qué vamos a hacer? Y muchas veces el pueblo de Israel pensó que Moisés se había equivocado, que él no había escuchado a Dios, que todo aquello que estaba haciendo era una locura personal suya, que quizá quería hacerse el importante, y que había sacado al pueblo de Israel de una situación estable para estar en medio de un desierto. Tanto es así que en más de una ocasión pensaron en apedrearlo, en acabar con él y volver a la esclavitud. ¿Sabes? Podemos ser esclavos, pero tenemos tal sentido de la seguridad que preferimos ser esclavos estando seguros que libres en una situación de inseguridad. ¿Es esa nuestra actitud? Porque Dios nos quiere hacer libres, pero quizá prefiramos la esclavitud. No me hagas libre. Yo estoy bien donde estoy. Alguien me da de comer. Puedo tirar para adelante cada día. No estoy en la mejor condición, no es lo que me gustaría, pero mejor que nada. Prefiero seguir de esclavo porque a cambio de esa esclavitud tengo cierta seguridad. ¿Sabes? Ese sentimiento se vuelve traición para tu carácter, se vuelve negativo, se vuelve malo para ti. Porque Dios quiere darte algo mucho mejor. Porque Dios quiere liberarte. Porque Dios, que te ama, tiene algo mucho mejor que no vas a alcanzar, no vas a recibir, simplemente porque te has acomodado en lo malo. Y ya has dejado de pensar que podrías conquistar una situación mejor. Y ahora simplemente te acomodaste en tu esclavitud. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel se quejaba en el desierto, lo único que estaban demostrando es que no entendían nada de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas.
Pero yo conozco a muchísimos cristianos, y yo entre ellos, en más de una ocasión, que nos hemos olvidado que estamos en la mejor escuela que pudiéramos estar. Que Dios nos ama tanto que nos ha dado el privilegio de llamarnos en Cristo para comenzar en nosotros una obra maravillosa, pero que no es fácil, que va a conllevar sacrificio, que va a resultar en problemática algunas veces, complicada, difícil, y que podemos, si estamos dispuestos a confiar en la mano poderosa de Dios, podemos darle la vuelta. ¿Cómo? Pasando de la resistencia a la resiliencia. Esto significa que no me voy a quedar en las apariencias. Significa que no voy a estar solamente enfocado en lo que me cuesta pasar esa circunstancia. Que no me voy a dejar llevar por los temores, porque el enemigo lo va a aprovechar y va a venir a decirnos: ¿esto es la vida cristiana? ¿No te podría haber librado Dios de esto que estás pasando? ¿No te habían dicho, porque esta es otra, que a veces hemos predicado un evangelio tan fácil, que cuando viene cualquier dificultad nos frustramos, hasta nos sentimos defraudados? Quizá porque algún cristiano con buenas intenciones pero con poco discernimiento, te predicó el evangelio de esa forma. Confía en Dios, pon tu confianza en Jesús, porque todos los problemas se te van a solucionar. Pare de sufrir. ¿Conocéis esa iglesia? Pare de sufrir. Y todo el mundo dice: yo me apunto. ¿Quién quiere sufrir? Error. Jesús jamás predicó eso. Jamás. Y los apóstoles tampoco, jamás. Jesús predicó libertad, liberación. Es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. ¿Lo crees o no? Es mejor no tener nada y tener una fe firme en el Señor que tenerlo todo a costa de tener que confiar en la gente. No sé si lo habías pensado alguna vez, pero no hay mayor libertad que la confianza plena en Dios. No hay una libertad más hermosa que esa. Y te lo digo por experiencia, porque a lo largo de mi vida yo he renunciado a todo varias veces, de forma totalmente voluntaria. Señor, lo dejo todo. Y he dejado mi trabajo. Y he dejado lo poco que tenía. A cambio de confiar plenamente en Dios. Mira, si lo has vivido, me comprenderás perfectamente. Si no lo has vivido, te estarás preguntando: el pastor se le ha ido hoy un poco se le ha ido el tema. Yo creo que está tirando por un sitio raro. No lo vas a comprender hasta que no lo experimentes. Pero no hay mayor liberación que la confianza plena en Dios. Y cada vez que lo he hecho, me he sentido de maravilla. ¿Sabes? A veces a lo largo de la vida acumulamos demasiadas cosas, ¿o no? Seguramente tendrás la experiencia de haberte tenido que mudar
En más de una ocasión. Es muy posible que te hayas mudado de casa en más de una ocasión. ¿No? Quizá más de 3, 4, 5 veces. Yo me he mudado por lo menos 20 o 30 veces. Y cada vez me he arrepentido de las cosas que he acumulado. Ya no sabía dónde meterlas. Y muchas de las cosas que acumulé casi nunca las usé. Pero luego me toca cargar con ellas. Es la tendencia humana. Queremos acaparar. Porque hemos aprendido de alguna manera que eso nos va a dar seguridad. Jesús estaba enseñando que la vida no es eso. Que la vida no consiste en acumular cosas. Que la vida no consiste en sentirte rodeado de esa cierta protección. Y puede derivar hasta el punto en que tu casa, más que una casa, es un almacén. Y a veces un basurero. Porque hay personas que se trastornan y se convierten en busca de seguridad, quizá de suerte, se convierte en una terrible enfermedad. Y llegan a su casa de bolsas de basura, de acumulación indiscriminada, por si acaso, ¿verdad? ¿Te suena el por si acaso? Yo mismo he traído a mi casa cosas que estaban en la basura. Por si acaso. No sé si tú te has atrevido a hacerlo, pero yo sí. A veces Dios no puede, ¿verdad? Y uno descubre que, a pesar de la experiencia, a pesar de haber pasado por muchas pruebas, pues uno se descuida, ¿verdad? Y ve algo que le gusta, oye, esto lo podría tener para esto y aquello, ¿verdad? En realidad, solo hacemos que acumular mayormente piezas de museo. A veces la casa se vuelve un museo. En un museo de cosas que estaban desechadas. Cuando Jesús le pone esta condición a los discípulos, estaba pensando, ¿cómo puedo enseñar a mis discípulos a ser como yo? ¿Cómo puedo enseñarles a perderlo todo y estar felices? ¿Cómo puedo enseñarles a renunciar voluntariamente? No estoy hablando de que te lo han quitado y dices, bueno, ya que me lo han quitado, pues me aguanto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la renuncia voluntaria. Lo dejo todo y no me caigo en la queja, ni en el temor, ni en ninguna cosa, ningún pensamiento negativo. Lo dejo todo y comienzo a dar gracias a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo, por mi situación, sea cual sea. El apóstol Pablo escribió dar gracias a Dios en toda circunstancia. Fue él también quien escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a tener abundancia y a tener escasez.
Cuando hablamos de eso, estamos diciendo que no es que me he aguantado de escasez y he saltado de alegría cuando tenía abundancia. Es que estuviera en la situación que estuviera, mi confianza no estaba puesto en esas cosas, no estaba puesta en esa situación. Estaba puesta en Dios. Y por tanto podía levantar mi cabeza al cielo y decirle al Señor, gracias por estar conmigo. Gracias por ponerme en esta circunstancia, por pasar por esta escuela, por las cosas que me tienes que enseñar, por las cosas que puedo aprender. Para mí es bueno. Si tú lo permites, Señor, si tú lo has traído en mi vida, o me has hecho pasar por esto, lo hiciste desde tu corazón de Padre, para enseñarme, para aprender a ser como tú. Muchas veces nos olvidamos de quién era Jesús realmente. Tenemos la impresión de Jesús de ser el hijo de un carpintero que fuera adoptivo, que seguramente vivió una vida bastante normal, como buen judío, conociendo la palabra, haciendo los rituales que estaban estipulados en la ley, y poco más, que era un maestro que se conocía muy bien la Escritura y que por tanto podía enseñar muchas cosas buenas, verdaderas, que fue honrado como maestro, aunque acabara como un criminal. Pero se nos olvidan algunas cosas muy esenciales. Por ejemplo, que Jesús, para hacerse hombre, tuvo que renunciar al cielo. Que Jesús, para hacerse hombre, tuvo que negarse a seguir viviendo como Dios quería. Así que si alguna vez te has sentido que has perdido mucho, que te ha costado demasiado, que has tenido que renunciar a demasiadas cosas, permíteme decirte que no es en absoluto comparable con la experiencia de Jesús. Para estar en este mundo, en esta tierra, para hacerse un ser humano como tú y como yo, Jesús tuvo que pasar por unas pérdidas increíbles. Y lo hizo voluntariamente. Y lo hizo con gusto. Y lo hizo por amor. Y lo disfrutó. ¿Sabes qué dice la Escritura de Jesús? Hombre, que era el más feliz de todos. ¿Conoces esa Escritura? Está en los Salmos. Dice que Dios había puesto en Jesús la unción de ser la persona más alegre de todas. Te preguntarás, ¿cómo es posible que Jesús fuera la persona más alegre de todas con todo lo que tuvo que renunciar? Es más, sabiendo por dónde tenía que pasar. Porque siendo Dios, iba a ser rechazado, maltratado, insultado, golpeado y finalmente crucificado. Y Él lo sabía. Es más, Él les advertía a los discípulos en varias ocasiones. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles, lo condenarán y lo matarán. Él sabía perfectamente cuál era su misión y lo que le costaría, pero aún así
era la persona más alegre de todas. Muchas veces no nos damos cuenta, y quiero terminar con esto, que la mejor manera de predicar el Evangelio, hermanos, hermanas, la mejor manera de predicar el Evangelio es vivir a ese nivel. El nivel completo de confianza en Dios. Porque tu vida habla mucho más claro que tus predicaciones. Tu vida, tu ejemplo, tu testimonio van a convencer mucho más que toda tu evangelización. Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo. Dios nos ha llamado a ser discípulos de Jesús. Pero algunas veces no nos damos cuenta de lo que significa. No hemos entendido el proceso. No nos damos cuenta de por dónde pasó Jesús. Pero queremos ser sus discípulos. Queremos aprender de Él. Nos gustaría ser como Él. Pero no pensamos en lo que Jesús tuvo que pasar. Queremos que en nosotros no sea así. Sea más automático. Sea que porque hemos hecho una oración ya todo ha cambiado. Que porque hemos confiado en Dios ya todo nos salga bien. Y no funciona. Dios nos quiere enseñar resistencia y resiliencia. Dios nos quiere enseñar a ser fuertes, pero algo más. Alegres, agradecidos, contentos. ¿Podemos quedarnos con esa meditación en esta mañana? Señor, te damos las gracias por tu palabra y por tu ejemplo, por tu testimonio. Muchas gracias, Jesús, por habernos mostrado el camino. Tú lo perdiste todo, como leemos en las cartas de Pablo, en Filipenses capítulo 2, que tú renunciaste a ser Dios para pasar esa experiencia, aunque luego lo recuperaras, pero tú atravesaste ese periodo de tu vida y puedes enseñarnos perfectamente lo que significa renunciar a todo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti y no en las cosas, a poner nuestra confianza en tus promesas, no en las promesas del hombre, a mantener nuestros ojos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.